buenas tardes, amables televidentes de Onda Digital Televisión. Bienvenido a nuestro programa sabatino el día de hoy, 2 de diciembre de 2017. Un fin de semana que también se inicia pues ya con la fuerza de la campaña navideña en todo su rigor, pues la ciudad de Lima se dinamiza con ese movimiento, la economía, la actividad, las compras, las ventas, los regalos, las gratificaciones. Hay todo una parafernaria en todas las ciudades del Perú y en la capital, pues ya se imaginan ustedes cómo se saturan los fines de semanas, como hoy sábado también. Y cerramos una semana con algunas preocupaciones propias del desarrollo del acontecer nacional en el sentido de las investigaciones, amables televidentes, que se viene dando de este vendaval Odebrecht. Y hay unas sorpresas que lamentablemente han afectado al empresariado nacional. Y el empresariado nacional que ha estado pues en el sur de nuestro país participando en el CADE en esta edición 2017, se ha tomado con esta enorme sorpresa, pues cuando son los empresarios quienes están ahí debatiendo ideas y propuestas para ver a un Perú más próspero, se dan con esta noticia que, a decir verdad, había situaciones de representantes de empresas nacionales que prefirieron guardar un secreto total frente a situaciones que realmente eran muy consabido, y la colectividad, el Perú, sospechaba que algo se protegía y preferían mantenerlo en reserva. En realidad, pues todo viene saliendo a la luz. Lo lamentarán mucho los representantes de estas empresas, pero como bien se dice, pues cuando algo anda mal, finalmente se llega a descubrir, y eso es lo que está sucediendo en nuestros días. Y lo más lamentable seguramente para los que están inmersos en esta situación de corrupción, amables televidentes, es que el día de mañana, a las 9 de la mañana, hay todo un gran reto. Ese gran reto para la justicia peruana, ese gran reto para los jueces o el juez que representa. Es que ustedes recordarán al juez Concepción Carhuancho, cuando mucho se dudaba, había una situación en la que se decía pues que los jueces temían mucho decidir enviar a prisión a los políticos, mayor aún si es que han estado en el poder. Pero esos comentarios se acabaron cuando el juez Luis Richard Concepción Carhuancho decidió enviar a prisión tanto al expresidente Ollanta Humala como a su esposa Nadine Heredia. Y cuando esto sucedió, amables televidentes, empezó todo un tema de crítica pues a este mismo juez, ¿no? Que está enviando a ciudadanos que han estado, claro, en el poder, pero ¿dónde está la justicia? ¿Por qué no se mide igual? ¿Por qué los empresarios o los representantes de las empresas que están inmersos en estas situaciones de corrupción también no están purgando condena? Y en esta parte sí seguramente tenemos que dar la razón pues a esa pretensión, si queremos verlo desde ese lado, del fujimorismo y de la bancada del Partido de la Naranja, cuando manifestó y hizo sentir esta situación de que algo estaba ocurriendo acá. Y también lo ha manifestado la doctora Catherine Ampuero cuando sostenía pues que estas situaciones y también su salida de la Procuraduría de alguna manera estaba dada en razón a que ella fue frontal para hacer, digamos, una lucha con la exigencia y la rigurosidad de un procurador. Ciertamente que los procuradores no son pues la fiscalía, ¿no? Ellos tienen un rol mucho más de recuperar esa afectación al Estado. Y por ahí iba la doctora Catherine Ampuero cuando, bueno, finalmente fue retirada del cargo. Y ahora, el día de mañana, se va a decidir si estos 5 ciudadanos empresarios que están pues inmersos en una lista de la
corrupción, pues, porque si bien es cierto, se ha manifestado que todas estas situaciones vino de Odebrecht, de las empresas, de las constructoras brasileñas, y las consorciadas podrían haber estado inmersos en estas situaciones, pero acá estamos hablando de una situación mucho más complicada, si es que lo vemos de los representantes de estas empresas que han, digamos, hecho un fondo, y este fondo lo han entregado, pues, o se entregó al presidente que estuvo en ejercicio en aquella fecha, al presidente Toledo. Estuvo inmerso acá las brasileñas, no, son este grupo de empresas peruanas que finalmente han decidido, o sea, esto se ha repetido, ¿no? Esta situación es bastante complicada porque el día de mañana se tendrá decidiendo si se ordena prisión preventiva con estos 5 ciudadanos. Entonces, ellos pues han sido ciudadanos que han estado presentes en estos eventos como el CADE, que culminó el día de ayer. Si hablamos, por ejemplo, de José Alejandro Graña Miro Quesada, él ha sido pues presidente del directorio de Graña y Montero, amables televidentes. También ha sido pues director del Banco de Crédito del Perú, uno de los bancos más poderosos de nuestro país. También ha sido pues, bueno, tiene una alta participación a nivel de accionariado en un medio nacional como es el diario El Comercio. Entonces esta situación pues definitivamente va a afectar incluso al decano de la prensa nacional, ¿no? Dentro de las personas también está inmerso en esta situación de corrupción Gonzalo Ferraro Rey. ¿Quién es Gonzalo Ferraro Rey? También fue presidente ejecutivo de la constructora Graña y Montero, amables televidentes. Ha sido gerente corporativo de desarrollo de negocios. Bueno, él renuncia el 27 de noviembre pasado precisamente a raíz de que la Fiscalía dispuso pues ampliar las investigaciones preparatorias en su contra. Este ciudadano que ha hecho toda una trayectoria, una carrera profesional, 21 años sirviendo a Graña y Montero, y a raíz de esta corrupción ha tenido que renunciar. Bueno, ha tenido que renunciar, pero el día de mañana, si se concluye, o si el juez Richard Concepción Caraguancho concluye de que hay un riesgo de entorpecer las investigaciones, seguramente peligro de fuga no habrá, pero más parece que podría estar enfocado en el entorpecimiento de estas investigaciones que se vienen llevando a cabo y se ordene prisión preventiva. Pierde todo, se van, digamos, al tacho 21 años de carrera profesional, de una trayectoria impecable, si queremos verlo, pero termina recluyendo en una cárcel. Terrible. El ciudadano Hernando Alejandro Graña Acuña también es director de esta constructora Graña y Montero. También está en la lista Fernando Martín Gonzalo Camet Picone. Él fue presidente JJ Camet Contratistas Generales Sociedad Anónima. Esta es la otra empresa constructora peruana. Y José Fernando Castillo Divos, director gerente general de ICCCG Sociedad Anónima. ¿Qué les parece, amables televidentes? Esto es una situación pues que deja muy mal parado al empresariado nacional, ¿no? Nosotros habíamos comentado en una oportunidad en que no podríamos lanzar alguna acusación directamente a estos señores, que se comentaba pues que estaban inmersos en aspectos de corrupción y que las investigaciones eran las que iban finalmente a salir a la luz, y sobre esa situación, cuando se devele todas estas situaciones, se tendría que anunciar como corresponde, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Acá lo que se ha discutido y se ha manifestado también es que los procuradores, recordaremos pues un poquito cómo ha sido esta situación y estos desenlaces de las procuradurías a nivel del Estado peruano, amables televidentes. La Procuraduría tiene pues esta función de asegurar pues que esa afectación, el daño que se ha causado al Estado sea recuperado. Y hay varias formas, pues, ¿no? Vía pues embargo en cuentas, tomar las medidas inmediatas correspondientes para evitar que estas empresas de alguna manera terminen deshaciéndose de sus patrimonios.
Y este es un punto concreto que está en discusión porque parece que ha habido una debilidad por parte de la Procuraduría o del Procurador del Estado, ¿no? Entonces, ¿cuántos de dinero hemos recuperado de esta enorme afectación al erario nacional? Ahí está el detalle de que ha habido intereses o algún manto protector prefirió, digamos, tratar con guantes de seda y no asegurarse que las empresas, dentro de lo que tienen de su patrimonio, parte de ello se asegure con el resarcimiento de los daños. Hablamos de 200.000 soles, que es una cifra que, digamos, se ha considerado que debe ingresar como parte de una multa, un fondo para resarcir ese daño, pero ¿cuánto se ha medido del daño que se ha afectado? ¿Por qué se ha consignado solamente 200 millones de soles? Cuando la afectación al erario nacional es mucho mayor. Todas estas situaciones es que genera pues una situación de debilidad en la Procuraduría, y es el Estado que está quedando mal en esta situación. Se habla también que tanto la Fiscalía de la Nación o los fiscales versus los procuradores nunca han estado emparentados. Digamos, nunca me refiero a partir de que se dio el desenlace de esta situación de corrupción. Porque si nosotros hacemos un poquito de historia, pues los procuradores de gestiones de gobiernos pasados han sido bastante frontal y han tenido muchos éxitos, ¿no? El procurador Gas, el procurador Gamarra, el procurador Azabache, César Azabache. Pero ahora parece que hay un tema también de que los procuradores han entrado a aprender o han tenido la formación, la capacidad, esa trayectoria para enfrentarse inmediatamente. No pueden pestañear frente a un poderoso como son estas corporaciones a quien tenían al frente. Ahí está el meollo del asunto, y por ello la ciudadanía y el mundo profesional, como el Colegio de Abogados de Lima o el Colegio de Economistas, el Colegio de Contadores Públicos de Lima, en nivel de representación, los profesionales siempre hemos estado manifestando nuestra preocupación porque esa lentitud o esa parsimonía por parte de la Procuraduría. Finalmente, en la parte de lo que es el desarrollo de las investigaciones, parece que ha habido un tema de presión de uno de las tiendas políticas, y a raíz de eso, el día de mañana se va a tomar una decisión histórica en nuestro país. Esa decisión histórica en nuestro país seguramente dará mucho que hablar. Imaginemos solamente este escenario, que si el día de mañana se ordena prisión preventiva a estos 5 ciudadanos, representantes de empresas peruanas muy poderosas como el BCP o como Gran y Montero o como la otra constructora Camet, etcétera, se va a sentar un precedente definitivamente. Nosotros hemos sido frontal en manifestar que el hecho de darse esta norma ISO 37001 en su rigor de aplicación no aseguraba que estas situaciones podrían repetirse en el futuro. Probablemente esta sanción moral, bueno, ya esto no es moral, porque dar una prisión preventiva a estos ciudadanos va a dar, digamos, una alerta total al mundo empresarial, que no son ellos nomás, pues son muchos ciudadanos empresarios que están inmersos en situaciones de corrupción. Sino, ¿por qué no manifestamos de las corrupciones que se han dado a nivel de los gobiernos regionales? No es solamente acá en la ciudad, es en los gobiernos regionales o en los gobiernos locales. Estas situaciones se repiten con mayor monto o menor monto. Claro, si vamos a un gobierno local, montos menores porque es una circunscripción distrital. Si vamos a una circunscripción provincial, una provincia, hablemos de cifras disímiles a estas millonarias situaciones de coima que se compra a un expresidente, como en este caso concreto del expresidente Alejandro Toledo. Eso es lo que se tiene que hacer para enfrentar y acabar de una vez por todas esta corrupción que se viene dando. Como bien se ha dicho, para bailar tango se necesita 2: el que está en el poder y el empresario.
se estaba, digamos, encarcelando, investigando, llevando a prisión preventiva o juzgando y finalmente optar por ejecutar las condenas correspondientes a los ciudadanos, a las personas físicas, a las personas naturales. A ellos puedes perseguirlo y enviar a la cárcel cuando se comprueban los delitos. Pero ¿dónde estaban las empresas? Ah, hay representantes de la empresa, sí, pues. Ellos son los ciudadanos físicos, sí, son las personas naturales. Pero se estaba tratando de posponer una situación que a duras luces se notaba pues que había una lentitud y esto el día de mañana se tendrá que dilucidar definitivamente. Esto es uno de los aspectos de la preocupación que empañó al CADE 2017 en la ciudad de Paracas. Es increíble, ¿no? Por eso es que hablamos de una decisión histórica. Se dará el día de mañana si es que se ordena prisión preventiva a estos ciudadanos representantes de la empresa nacional. Los días que se ha venido desarrollando el CADE 2017, pues, estando ahí en la presencia de los empresarios, había toda una tensión, lógicamente, si se estaba dilucidando ya, pues fijándose incluso a la fecha y con los nombres de estos ciudadanos, que esto es simplemente un avance, va a haber mayor investigación y probablemente saldrán a la luz el nombre de otros empresarios. ¿Cómo no van a estar preocupados? Es muy lamentable, por eso coincidimos en que el ISO 17001, que aplicando el ISO 37001, la ley antisoborno, que va a permitir hacer un mayor control y evitar el soborno entre el poder y el empresario, va a concluir con o va a asegurar finiquitar estas anomalías si es que por parte de la justicia, advertidas estas situaciones o estas prácticas que son prácticas prohibidas, cuando se descubran, inmediatamente la justicia le caiga con todo el peso que corresponda, amables televidentes. Solo así se asegurará acabar con esta situación de corrupción y de delitos penales económicos que viene afectando en definitiva a todo nuestro país. Esto es un tema que muy a menudo se viene hablando, pero sabemos que solo la ley no da las soluciones. Acá nuevamente estamos en un círculo virtuoso si es que se da el trabajo de hacer frontal. Es un tema de personas, leyes y personas. Con eso aseguraremos y acabaremos con esta corrupción en las empresas y en el Estado, amables televidentes. Un temita que dentro de lo que es el desarrollo de estas investigaciones se dio también en el Congreso de la República, en la comisión de investigación correspondiente, cuando ha acudido la semana pasada ciudadanos que estuvieron en el poder. En este caso la exalcaldesa Susana Villarán tuvo que acudir al Parlamento para explicar esta situación y bueno, lo cierto es que también se le ha dado impedimento de salida del país a la exalcaldesa Susana Villarán. Tanto que se pregonó que no había un tema de fondos de aportes millonarios a su campaña del no. Finalmente se termina descubriendo que mintió la exalcaldesa a todos los limeños. Queda muy mal, ciertamente. Otra representante que quedó muy mal, ya venía mal, Anel Tausen, Díez Canseco. Recordarán ustedes, amables televidentes, cuando prácticamente se sumó a una defensa, pero de una defensa algo indefendible, cuando al ex candidato a la presidencia de César Acuña, frente a este tema de los plagios de la tesis,
hizo una lucha frontal de defensa, pero eso en definitiva no tuvo resultados. Ahora estamos en una situación en la que ha tenido que ir al Parlamento a dar cuentas cómo es que defendía a Susana Villarán. Y definitivamente quedó muy mal, pues, ¿no? Estas situaciones se dan cuando ciudadanos que están empoderados o están en el poder se ciegan y permiten todo, o sea, hasta la corrupción está inmersa en ellos y están vendados los ojos y no permiten o escucharon los consejos de todos los ciudadanos cuando reclaman justicia y transparencia en todo sentido. Vamos a una brevísima pausa y retornamos, amables televidentes. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Todo está listo para que Trujillo viva la gloria y muestre el talento de su juventud al mundo en el Campeonato Panamericano de Atletismo Sub-20 a desarrollarse del 21 al 23 de julio. Son más de 40 países quienes arribarán a nuestra ciudad para buscar alcanzar la gloria de la presea dorada y alzarse en el podio del complejo Chan-Chan. Seguimos en Círculo Virtuoso, amables televidentes, y el día de hoy, 2 de diciembre, en el Colegio de Abogados de Lima se llevó en definitiva las elecciones para la decanatura, para elegir, en todo caso, a los dos representantes que irían a segunda vuelta el sábado próximo, y entre estos dos candidatos se elegirá al nuevo decano para la ilustre orden del Colegio de Abogados. 13 candidatos, era imposible que en primera vuelta alguien obtenga pues o logre la victoria final, digamos. Entonces, desde acá queremos hacer una felicitación especial a los 13 candidatos, al doctor Marco Falconi Picardo, dentro de su eslogan pues dignidad del abogado y mejora en las atenciones.
Felicitaciones al doctor Javier Biestein, quien bastante polémico en su campaña no pudo acudir al debate, que es el programa único debate o propuestas de ideas y plan de trabajo. Había un tema ahí de ciudadanos que en la puerta del Colegio de Abogados manifestaron en su contra o hicieron una manifestación en su contra, y eso impidió que el doctor Biestein ingresara al auditorio para dicho debate. También felicitamos al doctor Manuel Jiménez Achutegui, un abogado, un doctor que dentro de sus propuestas pues estaba mejorar, dotar de alta infraestructura al colegio de abogados, y la parte académica en definitiva también estaba dentro de su plan de trabajo. Al doctor William Paco Castillo, un abogado de la Universidad Villarreal, quien pretendía llegar al decanato y decía el 2018 y 2019 el Colegio de Abogados tendrá su primer decano, que viene de una Universidad Nacional, Federico Villarreal. Bueno, el doctor Willy Ramírez Chávarri, que es rector de una universidad, la UPSI, una universidad privada, por segunda vez ha postulado al decanato, y el día de hoy pues también estuvo en la contienda electoral. El doctor Julián Palacín Fernández, un especialista, un abogado, un doctor muy experto en materia aeronáutica, en derecho aeronáutico en la Universidad de Lima, bastante persuasivo el doctor, estuvo pues en esta contienda electoral. El doctor también, el doctor Jaime Celada Bartra, de la Universidad Nacional de San Marcos, un abogado penalista, constitucionalista, estuvo también en esta contienda electoral. Y el doctor Julio César Trujillo Mesa, que ya ha trabajado para varios decanatos, en lo que es el director de economía, y estuvo también postulando y estuvo participando ciertamente, ¿no? La doctora María Elena Portocarrero Zamora, una abogada que representaba pues a las mujeres y ha estado con mucha fuerza participando el día de hoy. Es creo es la segunda oportunidad que postula la doctora, ¿no? La doctora Elba Greta Minaya Calle, y la doctora Elba Greta ya ha estado en el Colegio de Abogados como decana, y era una segunda oportunidad que pretendía llegar por segunda vez al Colegio de Abogados como decana. El doctor Carlos Mesías Ramírez, también pues a él sí, el representante del Tribunal Constitucional, y estuvo pues ahí con sus propuestas de apoyar a los abogados en alcanzar, obtener los grados académicos, como es el doctorado, el grado académico de magíster. Ese era uno de las propuestas relevantes del doctor Mesías. El doctor Oscar Ramón Peña González, otro de los abogados, doctor en Derecho, quien también con mucha fuerza estaba dentro de su plan de trabajo, estaba impulsando a que se debería priorizar, elevar el nivel académico de los colegas abogados, porque se ha descuidado un poco ese aspecto, y él reclamaba que en muchos años anteriores, hace digamos 10 años atrás, venían invitados expertos, abogados internacionales, y eso se ha venido perdiendo en la última década, y él decía, si llego al decanato voy a recuperar esa prestancia académica que se mostraba hace 10 años atrás. Y el doctor Marco Riveros, un abogado joven, un tanto polémico porque ha defendido a ciudadanos que estuvieron inmersos en algunos delitos. En este caso el defensor de Gerald Oropesa, por ejemplo, y en algunas situaciones se le ha criticado por la forma en que se defiende. Nadie discute que
todos los ciudadanos tenemos derecho a la defensa, ¿no? Al patrocinio por intermedio de un abogado. Pero quienes criticaron más bien decían que cómo es posible que un ciudadano, un abogado que pretende llegar al decanato podría estar defendiendo y en la forma en que se defiende, ¿no? Son situaciones de posiciones a nivel de los debates entre candidatos que finalmente es aceptable en la medida que no se afecte o no se levante falsos testimonios. Estamos hablando de hechos relevantes de los abogados dentro de lo que es su trayectoria profesional o académica, ¿no? Bueno, el próximo sábado será en definitiva la segunda vuelta y nos anuncian que el doctor Javier Vía Stein y la doctora María Elena Portocarrero Zamora estarían disputándose el decanato del Colegio de Abogados de Lima, es decir, son los dos candidatos más votados. Recordemos que el voto o la elección del día de hoy no fue presencial, sino un voto electrónico. Nosotros los abogados desde nuestras oficinas, desde nuestra casa o desde nuestro smartphone hemos podido pues sufragar sin mayor dedicación de tiempo, ¿no? En algún momento del día hasta las 4 de la tarde que concluyó el proceso, le dedicamos unos minutitos para dar un voto responsable y cumplir con este deber de elecciones. Entonces hay que felicitar a los dos abogados, a los dos doctores que pasan a la segunda vuelta. Entiendo que esta semana se van a tener que dar mayores debates entre estos dos candidatos finalistas y que entre toda la comunidad jurídica elijamos entre estos dos ciudadanos abogados que tienen todos los merecimientos correspondientes, como todos los abogados que estuvieron participando en una lid bastante democrática, amables televidentes. Es el Colegio de Abogados quien debe dar el ejemplo, este ejemplo de civismo que nunca se debe perder. Lo peor que puede pasar es que todo o alguno de los perdedores pretenda impugnar una elección, ¿no? Entonces, si se impugna una elección y se tiene fundamentos y argumentos suficientes de hechos y de derechos, estaríamos en un escenario donde hay fraude, donde hay los mismos profesionales que deben dar el ejemplo, debemos dar el ejemplo, que debemos ser los garantes de la ley, garantes de los hechos, de los actos. Estar inmerso en situaciones de un tema de fraude sería terrible, ¿no? Felizmente eso no se ha dado en el Colegio de Abogados, pero sí ha habido algunos visos de reclamo, ¿no? Incluso tuvo en peligro el tema de voto electrónico, estuvo a punto de suspenderse, pero gracias a el desprendimiento y priorizar pues lo que es la institucionalidad, finalmente se ha llevado a cabo esta elección en forma virtual o en forma electrónica, de manera tal que se muestra un avance y somos un ejemplo para cualquier otra institución que ya es tiempo de ir modernizándonos, ¿no? El mundo electrónico, el mundo de la cibernética, el mundo de esta velocidad que requiere las cosas, ya no es necesario pues estar trasladándonos, mayor aún si hablamos de una ciudad donde atosiga un tráfico infernal del transporte, ¿no? Esto es todo una fiesta electoral, sí, efectivamente, pero concluirá el próximo sábado, sí. Esta fiesta electoral va a ser muy amena, o va a concluir muy amena si durante el transcurso del tiempo que queda hoy día o mañana no hay ni un tema de reclamo por parte de los demás abogados candidatos, ¿no? Es algo imprescindible, pero si hubiera una situación de malos manejos se tendría que dar, lo lamentaríamos mucho, pero las cosas tienen que ser transparentes, ¿no? Tengo la seguridad de que eso no ha ocurrido, porque una institución como la Oficina Nacional de Procesos Electorales es uno de los garantes también, ¿no? Eso con mayor aún, una auténtica transparencia de lo que es el deber y con lo que es el civismo y el voto bastante responsable
de cada ciudadano no puede ser cambiado como en algunas oportunidades se dio a nivel de elecciones políticas. Eso definitivamente hablaría muy mal de la juridicidad o del Colegio de Abogados de Lima. Muy bien, amables televidentes, esperemos pues ya tendremos mayores avances de las propuestas y los debates de estos dos finalistas, tanto del doctor Javier Vía Stein como de la doctora María Elena Portocarrero, ¿no? Eso es imprescindible que se dé a conocer todo lo que van a hacer y sobre todo cómo lo van a hacer. Ya en esta primera etapa, digamos, han manifestado todo lo que proponen. Queremos que el abogado sea atendido en las entidades del Poder Judicial, en cualquier lugar donde hay un despacho jurídico, la juridicidad o el Poder Judicial o la Fiscalía, una atención esmerada, teniendo en cuenta también la infraestructura, mejoras. El Colegio de Abogados ciertamente ha quedado chico frente al crecimiento poblacional de los doctores, de los abogados. Hay todas esas propuestas para mejorar el aspecto académico, mejor servicio a los abogados, etcétera, etcétera. Todo esto será en esta semana en los debates. ¿Cómo lo van a hacer? Que asegura que ellos cumplan lo que prometen en esta campaña. Eso lo escucharemos en los debates y finalmente, una vez escuchado sus propuestas y debatidas y alcanzadas las sugerencias, nosotros los abogados decidiremos a quién daremos nuestro voto para que finalmente se elija al nuevo decano. Un punto que sí ha generado preocupación y ningún abogado ha sido frontal en esta situación, de hecho es referente a que hemos prácticamente ya perdido la oficina o el ambiente del cuarto piso del Palacio de Justicia, donde los abogados tenemos pues un gran ambiente, un auditorio para el desarrollo de las actividades académicas. Y queramos o no, manifestando la realidad, el doctor Javier Wittgenstein, cuando ha estado en el Poder Judicial como representante de esta entidad, no podía ser juez y parte, ¿no? Entonces se manifiesta que ha habido un tema ahí de documentos no fidedignos, y con esos documentos no fidedignos nos están expulsando porque hay la orden de lanzamiento de abandonar el local que ocupamos. Todos estos puntos seguramente se tendrá que dilucidar, mayor aún si el doctor Javier Wittgenstein está en segunda vuelta. Ahí lo escucharemos, le preguntaremos, nos manifestará qué se va a hacer. Porque hay otros candidatos, claro, como el doctor, por ejemplo, Paco Castillo dijo, en definitiva, acá ya no vamos a llorar sobre la leche derramada. Lo hemos perdido el local de la sede del Palacio de Justicia, nos quedamos sin local. No lloremos sobre la leche derramada, más bien ya estaban viendo como alternativa un ambiente, un local muy cercano donde incluso era un terreno, tengo entendido, y se iba a, digamos, a construir oficinas, un edificio para la sede central de los abogados. ¿Qué dirá la doctora Portocarrero? ¿Qué dirá el doctor Javier Wittgenstein para dar la solución correspondiente a esta situación? Lo escucharemos dentro del debate en el corto tiempo que queda, pues, para antes de ir a la segunda vuelta y elegir al nuevo decano de la orden. Muy bien, amables televidentes. Un aspecto que nos preocupó a todos los ciudadanos de a pie es referente a que la bancada del fujimorismo pretendió retirar del cargo al fiscal de la Nación. Recordarán ustedes, amables televidentes. Lo cierto es que el fiscal de la Nación, con mucha calma, con mucha tranquilidad, salió a los medios a manifestar que él simplemente cumplía su trabajo y que él iba a ir a todos los fueros, iba a defender su trabajo, iba a defender la responsabilidad con que había asumido el cargo de fiscal de la Nación, y así lo hizo. Por eso que en el Congreso de la República, cuando se sometió a votación, finalmente el fujimorismo no alcanzó los votos necesarios correspondientes para que el fiscal de la Nación sea defenestrado.
Y han quedado muy mal, pues, porque el fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez Velarde, quien también ha estado participando en el evento del CADE en la ciudad de Paracas, fue uno de los más aplaudidos. Los participantes han, digamos, sumado su respaldo y total apoyo, porque es uno de los fiscales más transparentes, con una trayectoria intachable, académica y laboral, amables televidentes. Seguramente la ex candidata presidencial Keiko Fujimori debe estar lamentando por esta actitud que no tenía mucho, no se podía sostener en el tiempo, ¿no? Bueno, la razón la tiene el doctor Sánchez Velarde y seguirá en el cargo y seguirá trabajando con la responsabilidad que le compete. Vámonos, amables televidentes, a una brevísima pausa y continuamos. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Los sismos o terremotos han sido percibidos en más de 60 países. Si vives en uno de ellos o planeas viajar a un país sísmico, considera las siguientes recomendaciones. Antes de un terremoto, ten siempre a mano un botiquín de primeros auxilios, una o más linternas de mano. Se recomiendan aquellas de dínamo por su autonomía. Si no puedes acceder a uno, considera siempre tener baterías para 2 o 3 días, agua embotellada y comida no perecible. Un silbato que genere un fuerte sonido audible a largas distancias. Este podría permitir que seas ubicado y rescatado al quedar atrapado bajo los escombros luego de un terremoto. Una radio con pilas que servirá para mantenerte informado y recibir instrucciones. Realiza simulacros. Habla con tu familia para saber cómo actuar cuando el siniestro esté aconteciendo. Identifica las zonas seguras y salidas de emergencia del lugar donde te encuentres. Infórmate sobre los números de contacto de los servicios de emergencia. Disminuye los riesgos. Asegura firmemente todos los objetos que puedan ocasionar daños, tales como cuadros, espejos, lámparas y otros. Durante un terremoto, agáchate, cúbrete y sujétate. En la medida de lo posible, intenta mantener la calma. En el interior, aléjate de muebles, ventanas y lámparas. En el exterior, aléjate de los edificios, muros y postes eléctricos. Si te encuentras conduciendo, detén el vehículo en un lugar seguro. Enciende las luces de emergencia y permanece en su interior. Después de un terremoto, cierra las llaves de agua, luz
seguimos en Círculo Virtuoso, amables televidentes, hablando de este tema que ha remecido la política nacional y el mundo empresarial, precisamente a raíz de la fiscalía que pide al juez a cargo de este caso, Richard Concepción Carguancho, que se dé prisión preventiva sobre estos 5 empresarios, sobre estos 5 ciudadanos que el día de mañana se decidirá su suerte, y quien tiene a cargo pues es el juez que corresponde a Richard Concepción Carguancho en este caso, ¿no? El punto concreto se da, amables televidentes, en que decíamos al inicio pues que no estaban emparentadas los procuradores y la fiscalía. ¿Qué estaba pasando con estas empresas consorciadas? ¿No? Había un tema acá de responsabilidad que se estaba dando a nivel de las empresas brasileñas, y las empresas peruanas simplemente a nivel de sus representantes salieron a manifestar que ellos desconocían los actos delictivos, de estos delitos económicos que las empresas brasileñas venían ejecutando, ¿no? Y tomaron, digamos, una especie de espíritu de cuerpo, en el sentido de que no tenían conocimiento de estas situaciones. Por ello es que yo me auxilié un poquito del análisis que hace el doctor César Azabache. El doctor César Azabache, como ustedes conocen, pues él ha sido ya procurador de la República, y con resultados bastante halagadores, a diferencia de los procuradores que actualmente han estado y bueno, han tenido por alguna razón ser retirados, pero con, creo, suficiente conocimiento y con amplia experiencia en esta situación compleja, como corresponde tener conocimiento y un buen asesoramiento, este nivel de complejidad que se da a nivel de este delito penal económico. El doctor César Azabache tiene la suficiente trayectoria para hacer estos análisis, y él considera que las empresas consorciadas, dicen, una procuraduría, no el fiscal de la nación, es la que debe explicar qué está pasando con las consorciadas. Es la procuraduría de la nación quien debe explicar, no los fiscales. Los fiscales están para ver los temas de perseguir el delito a nivel de las personas físicas o las personas naturales. Y concluye manifestando que la mayoría en el Congreso está reprochando al fiscal de la nación. Claro, eso se estaba dando a raíz de esta iniciativa por parte de la bancada fujimorista. Entre otras cosas, es evidente, dice, el retraso que tienen entre nosotros la discusión sobre la responsabilidad que deben asumir las empresas que se asociaron con Odebrecht para desarrollar proyectos de que ella impulsó en el Perú. Enorme error. En el Perú las fiscalías están a cargo de organizar los casos sobre delitos cometidos por personas físicas. Los cargos sobre indemnización y otras obligaciones semejantes que corresponden a asumir a las empresas están en nuestro medio a cargo de las procuradurías, ¿no? Principalmente. Las procuradurías son los responsables por los resultados de sus propias acciones, y es entonces una procuraduría, no el fiscal de la nación, en que debe explicarnos claramente qué está pasando o qué ha pasado todo el año 2017 con las empresas consorciadas. Nosotros hemos manifestado que lo más óptimo es que las procuradurías se aseguren que estas empresas poderosas por lo menos nos aseguren con un dinero que permita un fondo, ¿no? Millonario ciertamente, porque cuánto se afectó al Estado peruano a raíz de esta corrupción es muchísimo dinero. Por lo tanto, es los procuradores quienes deben estar asegurando que no se fuguen estos capitales o no se desaparezcan los patrimonios de estas empresas, como si la pretendieron hacer, vender las empresas y no cumplir incluso con los proveedores, ¿no? Nosotros evidenciado que ha habido proveedores o pequeñas empresas inclusive que han sido proveedores de estas constructoras, y cuando han pretendido cobrar sus facturas
¿qué es lo que ha ocurrido? Simplemente mis cuentas están embargadas, ha sido la respuesta de estas constructoras. En la medida que el Estado deje sin efecto el embargo de mis cuentas, recién te pagaré. Y eso ha sido un engañamuchachos, si queremos verlo así, porque finalmente incumplen y se justifican en que están embargadas sus cuentas. Pero por otro lado están pretendiendo desaparecer sus activos, transfiriéndoles a otras. Ahí está el punto donde los procuradores han tenido que trabajar con mayor énfasis y con mayor responsabilidad. Entonces, tiene mucha razón el doctor Azabache cuando sostiene pues que quienes deben dar o responder por esta situación de poco resultado o nada halagador el resultado del trabajo a nivel del Estado son los procuradores o el procurador del Estado. Por ejemplo, las IRSA y el Metro de Lima en conjunto concentran 28.1 de los 29 millones de dólares en sobornos que Odebrecht ha reconocido hasta ahora haber pagado en el país. El Metro y el Gasoducto del Sur son los protagonistas de 247 de los 283 millones en daños que fueron estimados por la Contraloría en enero del año 2017. Los 3 proyectos fueron impulsados por organizaciones económicas lideradas por Odebrecht, la constructora brasileña, que incluyeron en el formato corporativos distintos y a veces cambiantes a 3 empresas locales: Graña y Montero, JJC y CCG Sociedad Anónima, 2 filiales de corporaciones domiciliadas fuera del Perú, Enagas y Andrade Gutiérrez, amables televidentes. Entonces, durante semanas podríamos nosotros discutir si todas ellas o solo algunos deben o no asumir las responsabilidades sobre lo que ha ocurrido. Podemos discutir también durante semanas si el haber entrado a los proyectos antes o después de la firma de los contratos hace o no alguna diferencia. También podemos discutir si la cuestión en debate debe resolverse reintegrando al Estado algún porcentaje de las ganancias o que hayan obtenido o de alguna otra forma, y podemos discutir si, existiendo en el Perú una ley previa que imponga multas para estos casos, que en realidad no la existe, la cuestión requiere un acuerdo promovido por el Estado a través de una negociación directa con estas empresas o de un juicio formal contra ellas. Lo que no podemos hacer es mantener por más tiempo este asunto en absoluta penumbra en la que ahora está. ¿Es algo parsimonioso la forma en que se ha venido trabajando desde la Procuraduría? Sí. Si hacemos una entrevista a cada uno de los procuradores, seguramente se justificarán. Incluso la misma doctora Catherine Ampero dirá, bueno, yo estuve exigiendo y a raíz de presionar propiamente por el trabajo y por mi responsabilidad, fui defenestrada del cargo. Y el procurador actual, muy poco se le está escuchando y se está sabiendo qué es lo que viene. Sabemos, claro, que él ha viajado pues también a Brasil, ¿no?, a hacer la labor correspondiente dentro de lo que es las delaciones, de las masticaciones y la toma de los cuestionarios correspondientes. Pero a nivel de resultados todavía no estamos advirtiendo algo halagador en nuestro procurador de la República, procurador José el doctor que está en el cargo actualmente. A ver, repasemos un poco los hechos, ¿no? Los hechos. En febrero de este año, la Procuraduría decidió solicitar un poco más de 200 millones de reparación por los casos del Metro Lima e IRSA. La Contraloría de la República había estimado en el mes de enero que los daños causados en uno solo de estos proyectos, el metro, rebasaban los 111 millones de dólares. Y la Procuraduría sostenía de 200 millones de soles frente a 111 millones de dólares. O sea que acá, ¿qué está ocurriendo? ¿De que están tomando en cuenta una cifra y equivocándose en la moneda? Es bastante preocupante si tomamos esa cifra. Entonces
hay una enorme debilidad a nivel de trabajo de la Procuraduría, y esta cifra que ha tomado el doctor Azabache dentro de su análisis sí es muy preocupante, y los procuradores o el mismo Estado tendrían que rendir cuentas sobre esta deficiencia de su trabajo, ¿no? Pero la Procuraduría decidió hacer esta reducción sin explicación alguna, y esto es terrible. Y la hizo sin siquiera pedir que las empresas que intervinieron en estos dos proyectos ingresaran al procedimiento. En julio, la Procuraduría decidió pedir la suspensión judicial de la venta del proyecto Olmos, que recuperada debe producir aproximadamente $200 millones para el fideicomiso de reparaciones creados por el Ejecutivo. El mismo mes, la Procuraduría retiró un pedido de hecho por ella misma para que el gasoducto del sur de la empresa que manejaba el proyecto que llevaba su nombre asumiera íntegramente los daños causados. Y en el mismo mes, un juez en Lima desestimó por extemporáneo un cuarto pedido hecho por la misma Procuraduría para que Odebrecht solo asuma el pago íntegro debido a los daños. El resultado ciertamente de esta acumulación de confusiones, ninguna en debate abierto sobre la responsabilidad de las consorciadas. Se concluye que se encuentra inaceptable que todos sepamos que desde diciembre de 2016 una empresa como las dimensiones de Odebrecht apoyó su expansión en el país en sobornos, y no hayamos hecho nada útil para que los daños causados sean reparados de manera expeditiva. También encuentros inaceptables a las que la historia no estén ahora mismo discutiendo con el Estado la mejor forma de compensarnos. Pero para multiplicar las confusiones, la mayoría en el Congreso están pidiendo cuentas sobre esto a quien nada tiene que ver con esta enorme colección de confusiones. Acá hemos advertido nosotros que ha habido un debate y ha sido frontal para manifestar que es la Fiscalía y son los jueces quienes no están haciendo bien su trabajo. Hay una debilidad o una parsimonía en el trabajo y la responsabilidad y los plazos. Se posponen las investigaciones, sí, pero se hace muy compleja, pides ampliación, se discute, se critica, pero nadie toca a los procuradores, y los procuradores tienen una alta responsabilidad. Mayor aún si un ciudadano, un abogado, un doctor que ha estado en la Procuraduría y hace estos análisis, muy frío, 200 millones de soles pide el Estado. Sí, pero la afectación se dice que son 111 millones de dólares. Terrible, ¿verdad? A nivel de cifras. Amables televidentes, creemos nosotros que el Estado tiene una alta responsabilidad acá, y es el Estado a nivel de su Procuraduría quien tiene que tomar la decisión frontal para que se logre esmeradamente recuperar. No nos demos con una sorpresa de aquí a un tiempo que cuánto afectó esta corrupción de las empresas brasileñas a nuestro país, y nos salgan con una cifra gigantesca, y después vayamos a la labor que hicieron las procuradurías, digo las procuradurías porque ha habido varios procuradores, y estemos en una cifra ínfima. Entonces acá estamos hablando de una debilidad de los procuradores, o falta de voluntad política para el apoyo del gobierno para los procuradores, o estamos hablando de procuradores que entran a aprender en el Estado, que no tienen la capacidad o el asesoramiento para hacerle frente a esta situación de corrupción gigantesca y enmarañada y compleja ciertamente. Quien va a la Procuraduría tiene que ir conociendo y experimentado, no va a aprender a la Procuraduría. Esperemos que esta situación se dilucide y no tengamos reveses o sorpresas que nos genere una insatisfacción como ciudadanos y como peruanos.
Bien, amables televidentes, hemos llegado al final del programa y el sábado próximo estaremos conociendo al nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima. En segunda vuelta se elegirán entre el doctor Wittgenstein y la doctora Portocarrero. Buen fin de semana, amables televidentes. Nos vemos en la próxima edición.